Jorge, ¿cómo está? Ricardo y José, los saludamos. Hola Jorge, ¿nos escuchás? Me parece que... Creo que tenemos alguna dificultad con Jorge. Estaba la imagen, Ricardo, pero parece que... ¿qué tal, José? Sí, ahora lo escuchamos perfecto. perfecto. Te escuchamos perfecto. Habíamos hecho una introducción, no sé si la escuchaste o no. Escuché parcialmente, luego hubo algún inconveniente técnico. Bien, estábamos hablando concretamente de institucionalidad, de seguridad jurídica, y estábamos hablando de la independencia de poderes en este marco que está viviendo la República Argentina en la pandemia y con la virtualidad como ejemplo legislativo que parece tornarse habitual, decíamos con José hace unos minutos, y parece quedarse, ¿no? Sí, a ver, acá hay una cuestión de carácter complicado, que es la cuestión de la pandemia y los decretos de necesidad y urgencia que han establecido el aislamiento, y por otro lado, la realidad de las instituciones. Desde el punto de vista de los decretos que han establecido el aislamiento y que han suspendido los derechos más emblemáticos de la Constitución, ello supone que el ejercicio de poder se hace no en función de las cláusulas constitucionales, particularmente del sistema de los derechos y libertades y garantías de la propia Constitución, sino que se hace en virtud de aquello que es la base de los decretos. La base de los decretos consiste en el conocimiento científico de los infectólogos, de los epidemiólogos, de los sanitarios. ¿Se me interrumpió? Sí, interrumpió. Complementa en el concepto. Tenemos alguna pequeña dificultad. Se entrecorta un poquito. No sé si está todavía en línea, si puede retomar el concepto. Se interrumpió un segundo. Sí, el concepto consiste en que los decretos tienen su propia legalidad, independiente de la Constitución y en contra incluso de los artículos constitucionales, pero ha sido consentido y es consentido, es aceptado por la población, pero es aceptado también por los poderes estatales. Esto es aceptado por el Poder Judicial, es aceptado por el Poder Legislativo, de manera que estamos viviendo en una situación de un marco jurídico absolutamente, a mi manera de ver, independiente del sistema constitucional. Es más, me parece que es algo más que un mal gusto, ¿cómo te puedo decir? Realizar un análisis del sistema jurídico de los decretos sobre la pandemia a partir de las normas constitucionales, porque si así fuere, tendríamos que ver que se ha realizado un esquema de otorgamiento y reconocimiento de facultades al Poder Ejecutivo que lo hace pasible de situaciones muy severas por parte de la Constitución Nacional. Por el contrario, la población en términos generales ha consentido a través de la obediencia. La obediencia, en esquema de teoría del Estado, supone consenso. ¿Consenso sobre qué? Consenso sobre el temor que ocurre con el coronavirus y con la racionalidad que sustentan los científicos. De manera que estamos en esa situación. No tiene nada que ver esto con la libertad, con la igualdad, con la justicia, que son los andariveles claves por los cuales se mueve la Constitución. Así las cosas, no podemos esperar que exista una división de poderes idónea, porque la división de poderes no es sino un esquema por parte de instituciones del poder. En otras palabras, la división entre poder ejecutivo, legislativo y judicial significa una dispersión, una complejización del poder
político a los efectos de que nadie ejerce poder, que ahora los decretos de necesidad y urgencia se le reconocen al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el sistema, digamos, de control del Poder Ejecutivo no es, además, no solamente porque los ejecutivos, legislativo y judicial adscriben a los decretos de necesidad y urgencia, sino además consciente, digamos, sostener. Esa sería la mirada. A ellos eso, a mi manera de ver, una situación bastante complicada en términos políticos, porque daría la impresión de que se está ejerciendo el poder político más allá solo de la protección contra el coronavirus. O sea, ante lo Esas que serían usted... algunas de... Sí, ante lo que usted señala, Jorge, el exceso, que ya ha sido característica de los gobiernos anteriores, ¿no? El exceso de los DNU, por un lado, y el aislamiento de que los legisladores no puedan participar en el Parlamento de manera presencial, están llevando justamente a esta excepcionalidad que hablamos con Ricardo recién, que se convirtió en permanente y que lejos está de tener una institucionalidad que obviamente el pueblo votó en su momento y que los representantes parecen que no estuvieran con la posibilidad cierta de efectuar su voto, su discusión en el mismo Parlamento de manera presencial. ¿Se interrumpió? ¿Hay algún inconveniente técnico para escuchar la totalidad? Sí, ahí tenemos a ver si lo podemos recuperar. Probamos un momentito, señor director, si lo podemos recuperar para seguir charlando con él, pero creo que un poco abonado a lo que estábamos hablando nosotros, ¿no? No de los DNU, que me recordaba, bueno, Macri se cansó de hacer DNU. Macri gobernó con DNU hasta el hartazgo. Sí. Bueno, desde Menem, que yo me recuerdo de Menem para adelante, los DNU han sido... Sí, claro, no podemos hacer por el Congreso, dale, hagamos un DNU, listo, se acabó la historia. Claro. Con esto salvaban esa situación y obviamente eliminaban lo que tenía que ser la discusión en el Parlamento. Eso proviene, creo, de la reforma constitucional del 94, ¿no? Claro, de Alfonsín y de Menem. De los acuerdos que llegaron a Alfonsín y Menem. Y yo creo Ustedes nos avisan cuando estemos en condiciones de volver. Yo creo que los DNU... Lo único que hacen es complicar las situaciones y darle facultades que pueden convertirse en autocráticas a un presidente de la nación, ¿no? Es decir, el albedrío absoluto para poder tomar decisiones que eventualmente después tengan que pasarle con el caso de Vicentín, por ejemplo. Claro, fue un caso que tuvieron que retroceder, hasta que ayer Carlos Delfrade me decía que la última noticia que había es que Lorenzini iba a hablar con la Inspección de Sociedades Jurídicas de Santa Fe y con el gobernador, y parece ser que el plan Perotti podría volver a encajar en algún determinado momento en el tema Vicentín. ¿Me entendés? Entonces creo que me da la impresión de que más allá de que la intencionalidad del gobierno haya sido la expropiación, creo que evidentemente no utilizar los mecanismos que tiene la Constitución Nacional para llevar adelante un país o para consolidar una república, creo que me parece que son absolutamente... Justamente eso, lo que peor podemos hacer como ciudadanos y lo que podemos tener alguna posibilidad de estar en los medios de comunicación y convertirnos, a la vez de ser ciudadanos, en periodistas para decirle al poder: viejo, no nos queremos acostumbrar a esto. Nosotros queremos acostumbrarnos a vivir en democracia y por más que ya sé muchos de ustedes nos van a decir, vivimos en una democracia formal. Sí. Es cierto que en muchos aspectos podemos decir lo que es así, por la independencia de poderes, por la dependencia de poderes, pero de todos modos queremos que funcione como corresponde, que un diputado que sea por Córdoba o por La Rioja, por donde sea, tenga su voz allí en ese lugar y no sea reemplazado por una virtualidad. Fíjate que este dato que, por ejemplo, que se toma a nivel nacional es también llevado adelante por las provincias. Claro. En Córdoba, por ejemplo, yo digo que la herramienta más importante que tuvo en sus manos y que sancionó José Manuel de la Sota con
el auspicio de Bodega en su momento fue la ley de Estado Nuevo. Sí. Y eso le permitió, en todo caso, poder llevar adelante esta democracia formal que vos decías, que es la unicameral. Bien, volvemos que está el doctor Barbará en línea nuevamente. No, había quedado, digo, no importa, fue un comentario el mío, no hay problema, pero a lo que apunta Ricardo, la democracia formal, ¿estamos también hasta lejos de la democracia formal con esto que estamos viendo estos días, doctor? Vale decir, me parece a mí que la democracia formal en estos términos que lo he planteado es prácticamente inexistente. A ver, si el cumplimiento del sistema jurídico de los decretos se hace por obediencia, la obediencia no necesariamente es compatible con el sistema de consenso de la democracia a través de un sistema electoral. Además, se supone que no gobiernan científicos, que gobiernan hombres que están imbuidos del sistema de valores de la Constitución y que para eso son políticos y para eso son representantes. De manera que, en fin, si ustedes me preguntan a mí qué ocurre con el sistema representativo republicano, en este momento es un accesorio, por el momento. El poder ocupa un lugar vacío que se da en orden a la pandemia y se realiza a través de quien tiene eficacia, que es el Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo, a su vez, que se recuesta y que sigue las pautas de epidemiólogos y de sanitaristas. De manera que estas pautas son pautas ajenas al sistema de la Constitución. La posibilidad de que la Constitución prevea algún sistema de emergencia no se refiere a este. Este sistema, este estado de excepción, que lo estamos trabajando desde hace ya unos cuantos días desde la Facultad de Derecho, no tiene características anteriores, por lo menos, de las que nosotros podamos haber conocido. Ahora, Jorge, Macri gobernó con decretos a mansalva, es decir, sin ningún prurito a la hora de utilizarlos. Esto viene de la Constitución del 94. Ahora yo te quería llevar a este tema. Los decretos de necesidad de urgencia utilizados discrecionalmente por el presidente y el Congreso manejado prácticamente por Cristina Fernández de Kirchner, tanto en el Senado como en diputados. ¿A qué converge a tu juicio? A ver, converge a un sistema de absolutismo, vale decir, no solo de autoritarismo, sino de totalitarismo. Se supone que el sistema de controles funcionando adecuadamente, el sistema de poderes y el cumplimiento de los sistemas de libertad de la Constitución se ha realizado a través de los siglos a los efectos de controlar el poder absoluto. En el caso de los DNU, yo no me fijo tanto en la forma del DNU, del artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional, sino este sistema jurídico de los decretos. Este sistema jurídico se fundamenta en la evidencia científica, en la situación de temor que tenemos en la comunidad, la sociedad argentina, en la protección que significa el sistema de aislamiento, y en el cumplimiento, que significa la obediencia. La obediencia es el timing que vamos a ver nosotros si los decretos van a seguir existiendo o van a ser vacíos de consenso. Eso es lo que estoy diciendo. En otras palabras, en este momento tenemos solamente una fachada formal del sistema representativo republicano y una sustancia de ejercicio irrestricto del poder, por lo menos en el ámbito de la sanidad. Bien, doctor Barbará, si queda algo, vamos a la pausa, si no. ¿Querés ¿Sí? hacerle una pregunta? Dale, hacer una pregunta, dale. Jorge, la debilidad en la oposición en cuanto a liderazgo, ¿ha encontrado en el periodismo precisamente por parte del gobierno el núcleo a dónde atacar? A ver, en este momento el periodismo juega un doble papel. Primero, un papel de legitimación del sistema jurídico de los decretos, porque todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en la noche, vemos cuántos son los muertos y cuántos son los infectados. De manera que eso significa un nivel de consenso muy fuerte en relación al esquema de la evidencia científica y del
temor que significa para la población. Y por otro lado, en el sistema de la oposición, porque tratan de buscar dentro del problema de los decretos o por cualquier otra vía, como por ejemplo el asesinato de este muchacho Gutiérrez, una manera de hacer oposición. No, la oposición, a mi manera de ver, tiene que hacerse desde el punto de vista estructural, enarbolando los valores de libertad, los valores de igualdad, y no solamente para romper el sistema del aislamiento, sino como sistema de control del poder en orden a la libertad que tienen que tener los ciudadanos, pero no solo los ciudadanos, sino también los jueces, que aparentemente no tienen mucha libertad ni tienen tampoco mucha independencia, pero tampoco han logrado su ubicación eficaz, la oposición, en orden a lo que está ocurriendo. En este momento yo te diría que el oficialismo se enseñorea con el poder, incluso pareciera que el propio oficialismo es quien tiene límites, porque en el caso de Alberto Fernández pareciera tener el poder de moderación frente a ciertos sectores del oficialismo que no lo tendrían. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, a pesar que hubo alguna pequeña cortecito, lo hemos escuchado atentamente y lo hemos visto bien. Gracias, doctor.